Muy buenos días, hermanos. Qué gozo estar nuevamente reunidos los hermanos en la casa del Señor para adorarlo, para alabarlo, para bendecirlo, pero también para exaltar su nombre en nuestra vida y en este lugar. Le damos gloria a Dios, ¿por qué? Porque a través de esta plataforma estamos llegando a tu casa para llevarte este precioso mensaje que sea de bendición para tu vida y para toda tu familia. El título del tema que vamos a desarrollar hoy dice: Dios quiere cambiar tu amargura en un milagro. Lo encontramos en el texto bíblico de Éxodo 15, del 22 al 27. Hermano, es fundamental que nosotros como hijos de Dios nos metamos en el crecimiento del conocimiento hacia Dios y del poder de Dios. Porque usted, ¿cómo le va a pedir a Dios si no conoce a Dios ni conoce el poder de Dios? Entonces, lo primero que como cristianos tenemos que hacer es crecer en el conocimiento. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento? Cuando nos reunimos como ahora a compartir la palabra, cuando tenemos tiempos de devocionales en nuestras casas leyendo la palabra para poder conocer verdaderamente al Señor. La palabra en Oseas 6:6 dice: no quiero sacrificios ni holocausto, sino conocimiento de Dios. Entonces Dios está más interesado en que tú le conozcas. Y tu única manera de conocerlo es a través de este manual de convivencia que se llama Biblia, que Dios nos regaló a nosotros para que en este tiempo nosotros pudiéramos saber realmente quién es el verdadero Dios al cual nosotros alabamos y adoramos. Ahora, el Señor ha derramado sobre nosotros su Santo Espíritu. Y eso nos ayuda a nosotros a llegar a toda verdad, porque Él es el que nos lleva a toda la verdad. Él es el que nos alinea, Él es el que nos enseña, Él es el que nos purifica para poder estar delante de la presencia de Dios. Por eso nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto para recibir la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Hoy tu corazón está dispuesto para recibir el mensaje? Si todavía no está dispuesto, ve y arrodíllate y habla con el Señor. Porque este mensaje, hay gente que dice: no, yo no necesito esa palabra. A mí esa palabra no me dice nada. Pues esta palabra sí la necesitas tú y todo el mundo entero. Porque esta palabra es la que nos va a llevar a tener un encuentro personal con el Señor. Es la que nos va a poder identificar como hijos de Dios aquí en la tierra. Y dentro de los aspectos que nosotros tenemos que conocer y experimentar de nuestro buen Dios, hermano, es que tenemos que saber que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro primer amor, que Él es todo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Él a través de su Espíritu Santo nos ayuda, nos edifica y Él permite milagros directamente de parte suya a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto hemos recibido un milagro de Dios? Yo creo que el mundo entero ha recibido un milagro de Dios. Como yo lo decía aquí ahorita, solo el tener vida es un milagro de Dios. Solo el poder estar sentado escuchando es un milagro de Dios. Entonces todos recibimos día por día milagros grandes de parte de nuestro Dios, de nuestro libertador, de nuestro sanador, porque eso es lo que es Dios para cada uno de nosotros. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Por eso ya no vivimos confinados en el pecado, sino que cada vez que haya alguna equivocación nosotros corremos a la presencia de Dios, nos humillamos ante Él y reconocemos nuestra condición del momento. Luego, hermano, de haber visto todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de haberlo sacado de allá del pueblo de Egipto, donde vivían como esclavos, maltratados, humillados, pisoteados, y Dios quiso dar la libertad a su pueblo. Lo pasa, ¿por dónde? Por el Mar Rojo. Abre el Mar Rojo y se convirtieron en dos paredes inmensas de agua, y ellos pasaron en seco a la otra orilla cantando alabanzas al Señor. Pero como todo ser humano, hermano, ellos siempre se quejaron de Dios. ¿Será que hay una diferencia con nosotros hoy? Dios nos está dando, nos está bendiciendo, pero siempre nos estamos quejando de Dios. Nunca estamos contentos con lo que Dios nos da. Queremos cada día más y más y más. Y no hacemos nada por bendecir y glorificar el nombre de Dios. ¿Sabes? Un regalo tan grande que costó un precio de sangre fue la salvación que tú y yo tenemos hoy en día gracias a su Hijo Jesucristo, que no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Entonces, los israelitas, dice aquí la Escritura, después de que a través de Moisés recibieron la salvación tan grande de los pueblos egipcios que lo venían persiguiendo, no tenían salida, ya eso lo hemos estudiado muchas veces. Estaba el ejército atrás, estaban las montañas, estaba el Mar Rojo, no había por dónde. Pero el Dios que tú y yo tenemos era el mismo Dios que tenían ellos. Y ese Dios le dijo a Moisés: mete la vara en el agua.
y las aguas se abrieron y pasaron. Así Dios hoy te dice, mete tu vida, pon tu vida en mis manos y yo haré cosas tremendas contigo, cosas maravillosas que tú aún ni siquiera conoces. Entonces, hermano, Israel no siguió por el camino más corto para llegar al desierto. Israel tomó el camino más largo para ir al desierto. Porque en ese camino Dios le estaba enseñando la paciencia a Israel, a que aprendieran a buscar a Dios en todos los momentos. Los guió a través del desierto. Moisés tuvo siempre la dirección de Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque él quería enseñarle importantes lecciones al pueblo de Israel en el desierto. Hermano, cuando tú estás pasando por un desierto, ¿por qué lloras? Si estás pasando por un desierto, ¿por qué te quejas tanto? ¿Por qué? Si es que esas son lecciones de vida que todavía no has aprendido. Yo cuando hablo a veces con algunos de mis hijos, hermano, y disculpe que meta esto, cuando veo que están quejando tanto, yo le digo, ¿por qué te quejas tanto? ¿Le cumpliste la tarea al Señor? ¿Hiciste las cosas como Dios te pidió que la hicieras? Pero si sigues haciendo lo mismo, quiere decir que no hiciste nada y vuelves otra vez al desierto hasta que te aprendas la lección. Igual con todos ustedes. Hasta que no aprendan la lección, no van a salir del desierto. Porque así lo hizo con Israel, también lo hace con nosotros. Porque tan hijos fueron los de Israel, como tan hijos somos nosotros de Dios. Y mientras usted no pase el desierto en gozo y en alegría, no va a pasar nada. Y no tiene por qué levantar el dedo señalador hacia Dios. Más bien señálese usted, preguntate así, usted mismo está señalando y mira a ver qué no está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Usted se tiene que mover en el río de la palabra de Dios. Y cuando usted se mueve en ese río, las bendiciones le van a alcanzar, los milagros le van a llegar a su vida. Pero antes, si yo le digo eso, otra cosa diferente, es mentira. Yo te voy a hablar el evangelio como está escrito en la palabra de Dios. Y si lo hizo con Israel, contigo y conmigo, hoy Dios lo está haciendo. Por eso vamos a estudiar 3 lecciones que Dios le dio a Israel. Y hoy esas 3 lecciones aplican a nuestra vida personal. Primera, Dios quiere cambiar tu amargura en medio de tu desierto. Vámonos a Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, en el desierto, ¿para qué lo llevó Dios en el desierto? Porque el desierto es un aula. ¿Usted sabe qué es un aula? Un aula de clase, donde se va a aprender en el colegio. Dios lo llevó a ellos para que el colegio de ellos primero fuera el desierto. ¿Qué tal que Dios enseguida llegara y le diera todas las bendiciones? No necesitaríamos buscar de Dios, porque ya las tenemos. Pero como tenemos que aprender lecciones espirituales, tenemos todos que pasar por el desierto. Entonces, ¿qué tenían que aprender ellos? Aprender de los mensajes proféticos que Moisés les daba. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo. Igual en este tiempo Dios le habla al profeta, el profeta le habla al pueblo. El pueblo tiene que recibir lo que Dios le está hablando en este tiempo. La primera prueba del desierto, ¿cuál fue? No tenían agua. Los 3 días no había agua. ¿Pero qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, golpea la peña de Oreb y de ahí saldrá el agua. Y Moisés lo hizo. Tomaron agua potable, agua limpia, agua que se podía tomar. Entonces, cuando ellos entraron al desierto de Sur, que significa pared, muralla, que había hecho una pared, una muralla de separación, ya no más para allá, sino para acá, conmigo, a caminar, a aprender de mí y a conocer mi poder aún mayor, porque ya lo habían visto. En el desierto le puse una columna de nube para que no les diera el sol, y en la noche una columna de fuego para que tuvieran luz. Le pegó a la peña y le salió el agua y todavía se quejaban. Oye, Dios nos da todos los días y todavía estamos quejándonos de lo que Dios no nos ha dado. Cuando Dios no te ha dado algo es porque a ti no te conviene que Dios te complazca en lo que tú le estás pidiendo. Más bien pídele a Dios, hazme crecer espiritualmente, enséñame a través de la palabra, quiero conocerte, Señor. Entonces las añadiduras van a llegar a tu vida. Y el problema que hay en el desierto, hermano, es que no hay agua. Usted en el desierto nunca va a encontrar agua, ya lo hemos comprobado en la vida real. Y entonces, si usted sin agua no puede vivir, porque el hombre humano, los animales, todos necesitamos tomar agua todos los días, hermano. Y si no la encontramos,
no vamos a quejarnos como el pueblo de Israel. Ellos traían agua, en sus cantimploras estaban llenas de agua, pero el agua les empezó a escasear nuevamente. Después de aquí vuelve otra vez el agua a escasearse en ellos y vuelve la incertidumbre en ellos, porque ¿dónde iban a conseguir nuevamente el agua? Como vemos que en el desierto, que vas a encontrar peligro, en el desierto vas a encontrar soledad, que vas a encontrar en el desierto, vas a encontrar adversidades de diferentes formas que vas a vivir en el desierto. Igual cuando hemos vivido el desierto hemos experimentado todas esas circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que Dios siempre iba delante del pueblo de Israel. Dios nunca fue atrás, siempre fue delante, guiando al pueblo de Israel directamente, para llevarlo al lugar que Dios quería que el pueblo de Israel llegara. Ellos tenían que repartir las tierras, hermanos. Pero el pueblo durante todo el tiempo, los 40 años, estuvieron quejándose y llorando y pateando y se comportaban bien en un momentico, pero a la otra vez. Quiere decir que su fe no estaba firme en Dios. Cuando usted se pone a pelear o a discutir porque no ha recibido algo que está esperando de parte de Dios, quiere decir que su fe se acabó. Usted no tiene fe en ese momento, pero usted tiene que trabajar en su fe, y el pueblo de Israel tenía que trabajar en la fe, en creerle al Dios que le había sacado de allá, que había partido el mar, que le había dado agua, que le había quitado el sol, que le había iluminado, y oye, todavía se quejaban. Tenemos memoria de pajarito. El mundo tiene memoria de pajarito. Se le olvida todo. Se te olvidan los grandes milagros que Dios ha hecho en tu vida. Se te olvidan. Cuando llega a una situación, nuevamente empiezas a criticarle a Dios, a pelearle a Dios, a discutirle a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Ellos tenían que pasar definitivamente por el desierto, tenían que pasar. Pero allí en el desierto, ellos llegaron en el camino a un lugar que se llama Mara. Mara, ¿qué significa? Amargo. Llegaron a un lugar donde demostraron la amargura con que ellos venían. A mí la gente no me viene a decir que no tiene problemas muchas veces de amargura. Claro que sí lo tiene. Porque tienes rabia, porque te gritaron, porque te patearon, porque te tiraron, porque te hablaron maluco, porque te dieron la espalda. Todo eso lo anidas en el corazón y eso te hace ser una persona amargada. Y cuando llega el primer momento, ¿con quién pagaron ellos? ¿Con Moisés? ¿Para qué nos sacaste de allá de Egipto? Ya lo teníamos todo, agua, carne, ajo, teníamos todo. Lo trajiste aquí al desierto para matarnos. Y así somos nosotros. Cogemos a la persona que no tiene nada que ver, la que más nos ha ayudado, la que más nos ha amado, la que más nos ha bendecido, y ¡pum!, le tiramos el camión de basura de la amargura que tenemos en el corazón. Esa amargura, yo estuve profundizando, que tengo ya un cuadro sobre lo que es la amargura para estudiarlo, hermano, y esa amargura viene desde pequeñitos. Cuando tu papá te gritó, te maltrató, te humilló, te encerró, te castigó y nunca te dio un porqué, nunca se sentó contigo a hablar. Eso viene de ahí y esa amargura se va anidando y va creciendo como una bola de nieve. Y cuando eso llega a nuestra vida, estallamos con el primero que se nos cruza en el camino. Entonces, hermano, aunque usted tenga las circunstancias más difíciles de su vida, usted tiene que conocer a Dios, que es su proveedor, porque en el desierto para eso te lleva a Dios, para que conozcas que Él es tu Dios, tu único Dios, el único Señor de tu vida, el único proveedor que tú tienes, el único que tiene poder, el único que tienes que alabarlo, que adorarlo con toda tu alma y con todo tu ser. Cuando usted está en el desierto, como les decía ahorita, tenemos que alabar y adorar a Dios. En el desierto, que la alegría esté en nuestro corazón, que usted sepa que usted cuenta con un Dios todopoderoso a pesar de las circunstancias, porque esas circunstancias no me pueden anular el amor que yo tengo por Dios. Nunca puede ser mayor que el amor que yo tengo por Dios. Entonces, ¿qué pasa en el desierto? Voy a desarrollar mi fe en el Señor. Voy a caminar en fe, porque voy a conocer quién es el verdadero Dios en medio de mis circunstancias difíciles. Eso es lo que hace el desierto. Entonces, ellos tenían que superar la crisis. Porque cuando usted está en medio del desierto, Dios lo lleva para que usted aprenda a superar la crisis. Si usted no aprende a superar la crisis, no va a pasar nada. ¿Cuál era la crisis en ese momento? El agua.
Ellos tenían que aprender a superarlo, porque si Dios había hecho tantos milagros hasta llevarlo ahí, lo más seguro es que iba a haber otro milagro para darles el agua. ¿Dónde quedó guardada los milagros anteriores? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Que no se te olvide a ti ni a mí todos los milagros que Dios ha hecho sobre nosotros hasta el día de hoy. Entonces, tenían ahí enfrente una prueba de fe bien fuerte. 3 días sin tomar agua. No tenían agua. Era muy escasa lo que tenían en las cantimploras de agua. Y fácilmente esta situación puede hacernos a nosotros que cuestionemos, que dudemos o que tengamos incertidumbres. Pero cuando usted tiene fe, eso no va a pasar en su vida. Porque sabe que si Dios primero golpeó una peña y le sacó agua, de acá también Dios va a sacar agua de alguna manera para que usted y yo no tengamos sed. Pero esto pasa cuando tengo amargura en mi corazón, cuando está lleno de amargura y resentimiento, cuando no puedes respirar espiritualmente, tienes tu espíritu aprisionado de tanta amargura y rencor que hay en el corazón. Porque solo la amargura, ¿sabes lo que hace? Te oprime y te deprime en tu espíritu. Eso es lo que hace la amargura. Y ella es pero full contagiosa. Esa amargura te la vas contaminando al uno, al otro, al otro, al otro, al otro. Y se vuelve una comunidad llena todita de amargura, que fue lo que pasó con Israel. Pero ¿por qué Israel se volvió tan amargado? ¿Y por qué fue lo que pasó? Vámonos al versículo 23 y 24. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Amén. Mire, ¿con quién murmuró? Contra Moisés. Cuando Moisés se estaba tirando un pueblo tan grande para sacarlo donde lo sacó, llevarlo hasta donde lo había llevado, pero Moisés fue la persona de cual ellos murmuraron en ese momento. ¿Pero qué es murmurar? Murmurar es pecar contra Dios. Cada vez que usted murmura, usted está pecando entre Dios. ¿Y sabe qué es murmurar? Y eso que ella es murmurar entre los dientes, que la gente no te está viendo. Y mira lo que es, y Moisés, mire, y se pasó con una cosita. Eso es murmurar, que tú no le ves que está hablando, pero está hablando. Dice aquí que eso es murmurar, manifestar queja o disgusto por algo, dice aquí la Escritura. Y debe tener mucho cuidado con la murmuración cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque te hace más amargo el camino. Entre más murmures, más amargo es tu camino. ¿Quiénes son las personas que murmuran? Las amargadas, las resentidas. Usted es una persona feliz que anda murmurando. No tiene tiempo para eso. Pero las amargadas y las resentidas, sí, todo el tiempo están murmurando. Y tú le torces la boca para hablar de la otra, para que usted no vea que están hablando de usted. Mucho cuidado con eso, porque dice la Biblia que es pecar contra Dios. Antes que las personas pecar con Dios. Deje de estar murmurando y deje de estarse quejando demasiado seguido. Vamos a hacerle un paro. Mira lo que dice Filipenses 2:14. Solo, ¿sabes por qué? Solo, dice aquí la Escritura, para ser avergonzados por la ayuda de Dios. Cuando usted murmura, cuando usted habla, Dios lo avergüenza. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ayuda. En su bondad le habla, en su bondad lo bendice. Entonces usted se siente avergonzado con Dios porque a pesar de que murmuró, que habló y todo lo que dijo, Dios lo bendijo de alguna manera. Amén, ¿qué dice la Escritura? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin qué? Sin murmurar, sin tener contiendas con nadie. Dios nos está advirtiendo. Hacer es un verbo imperativo. Dios nos está hablando de esa manera. Que se acabe la murmuración entre nosotros. Hago la claridad. Una cosa es que usted hable de un hecho que pasó real, y otra cosa es que usted ponga a murmurar en un chisme, un cuento que usted está haciendo por debajo de cuerda. Son dos cosas diferentes. Porque hay gente que dice: ay, ¿tú por qué me vienes a hablar de esto? Yo, no. Una cosa es que yo te hable con la verdad del suceso, y otra cosa es que yo murmure por la espalda de algo que no es, que se convierte en un chisme. Entonces, la murmuración y el chisme van de la mano. Ellos casi no se separan porque hacen el mismo papel. Entonces la murmuración iba a ser su manera usual de desfogar la amargura que ellos llevaban en el alma, siempre con la murmuración. De la murmuración sale todo lo amargo que está en tu corazón, todo lo horrible, todo lo que tú tienes guardado por años en tu corazón. Por eso es necesario botar el camión de basura que tenemos dentro del corazón y dejar el cuartito vacío para que sea llenado donde está nuestro ser, solo con la presencia del Señor. ¿Sabe cómo se llama el espíritu de la murmuración? Es un espíritu
en todo lo que estaba estudiando, es un espíritu tremendo que se llama Belfegor. Las personas que son murmuradoras y chismosas tienen ese espíritu dentro de su ser. Y hay que reprenderlo y sacarlo de nuestra vida. Entonces debemos tener en cuenta algo, que lo amargo es un adjetivo calificativo de sabor. Usted dice, toma algo y dice, uy, qué amargo me supo esto. Ellos probaron el agua y les supo amarga. En esta situación amarga, dice, ellos murmuraron ¿contra quién? Contra el único que tenían ahí, que se llamaba Moisés, que equivale a una expresión muy tremenda que dice que ellos obstinadamente se quejaron. O sea, sabiendo todo lo que habían recibido, una persona obstinada es la que se pone a quejar, que quiere decir testarudo espiritual. Una persona terca espiritual, una persona que está yendo en contra de la palabra del Señor cuando se empieza obstinadamente a criticar a las demás personas. ¿Tenían sed? Sí, ellos tenían sed. Tenían un tiempo crítico en el desierto, porque usted sabe lo que le dije ahorita del agua. Lo que ellos fueron sintiendo de pronto un oasis de un agua que se movía y ellos enseguida empezaron a cantar, a alabar al Señor porque estaban escuchando el oasis, el caer del agua, lo estaban escuchando y ellos dijeron, llegó la esperanza, llegó la vida para nosotros, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y cuando llega el primero a probar el agua dice, está amarga el agua, su esperanza la sintieron totalmente desfraudada. Ellos pensaron que no iban a poder tomar más del agua y debemos considerar que si venían de aquellas victorias, Dios también ahí le podía dar la victoria. Dios podía cambiar lo que tenía que hacer en este momento. Ellos vieron con sus propios ojitos. Nadie le habló como a nosotros que nos hablaron de eso. Ellos sí lo vieron con sus propios ojitos, lo experimentaron porque tuvieron que huir. Y sin embargo, cuando llegó el problema del agua, mira cómo se comportaron. No importa cómo se llame tu desierto, no importa cuál sea tu desierto, hermano, tienes que superarlo rápidamente para que la bendición pueda llegar a tu vida. Los milagros son geniales, bien poderosos de parte de Dios, pero tenemos memorias cortas. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en todos los tiempos. Pero me parece que los milagros, dice aquí, no hacen mucho por fortalecer la fe. Porque si todos esos milagros que recibieron hicieron que no tuvieran fe de lo que Dios podía seguir haciendo con ellos, esto me demuestra que los milagros no todo el tiempo te afirman la fe. Tú tienes que todos los días afirmar la fe, aun cuando no estés viendo las cosas que Dios te quiere mostrar. Mira, acaban de experimentar un gran milagro y pocos días después entraron en desesperación. Tenemos que hacer un pare a eso, hermano, y poder caminar y manejarnos de otra manera que el Señor nos llama. Entonces, deja de quejarte. Hoy te digo, deja de quejarte y empieza a trabajar por tu milagro. Hay un milagro, tienes que trabajar por él. Y el mayor obstáculo no fue el desierto. El mayor obstáculo que el pueblo de Israel tuvo fue la queja. Como digo yo, la quejabanza. Por todo se quejaban, por todo señalaban a Moisés. ¿Y eso dónde venía? De la dureza de su propio corazón. Cuando un corazón está endurecido, siempre está con amargura, con resentimiento, pero con la quejadera. Todo les molesta, todo les mortifica. ¿Y esto que llevó? A quejarse contra Dios. Ay de nosotros que nos quejemos contra Dios, hermanos, y a la voluntad de Dios. Hagamos un pare mejor, quedémonos calladitos y esperemos el milagro tan grande que Dios va a hacer en su vida. El segundo dice, Dios quiere cambiar tu amargura en una gran victoria. Vámonos al versículo 25. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Entonces, una vez más, Moisés hizo lo correcto. Fue corriendo a humillarse ante Dios, fue a clamarle a Dios. Usted no corra para el vecino, ni para el jefe, ni para ninguna. Usted corra delante de la presencia de Dios, allá donde va a usted recibir las instrucciones para que el milagro lo pueda recibir. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Dios. Fue la solución más simple que nosotros como humanos tenemos que hacer cuando estamos pidiendo a Dios que nos ayude a salir del desierto. Un árbol fue arrojado al agua que hizo que las aguas se pudieran beber. Pero yo le digo algo, no cualquier tronco de madera, solo el que Dios dijo que tenía que echar. ¿Que ese árbol cuál era? ¿De alguna madera especial? ¿Qué tenía ese árbol? Hermano, yo le digo una cosa. Dice que este milagro nada tuvo que ver con la madera.
del árbol que se echó. Nada tuvo que ver. Creo que fue un milagro muy sencillo que Dios hizo en ese momento para que Israel viera que Él seguía siendo Dios y que Él seguía cambiando las circunstancias de su vida. Era un árbol que simbolizaba o es tipo de la cruz. Jesús vino y murió en una muerte amarga por darte la bendición a ti. ¿Qué vino a hacer Jesús? Quitar la amargura de tu corazón, la circunstancia dura de tu vida, para que tuvieras una mejor vida en Él. Esa amargura de toda la humanidad, Cristo la absorbió en el madero y nos dio la gran salvación. De amargura no se puede hablar porque Cristo dio una muerte bien amarga y bien cruel. Entonces, ¿qué quería Dios? Que la presencia de Dios en este tiempo satisfaga tu alma, que te llenes con la presencia de Dios, que puedas sentir que esa presencia tú la necesitas. Pero Él, cuando se subió a la cruz, le quitó el poder al diablo, al pecado y a la muerte. Lo quebrantó totalmente en la cruz para darnos la bendición que hoy tenemos gratuitamente. Él experimentó, como te dije ahorita, una muerte cruel, una muerte bien avasalladora, pero hizo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Entonces debemos tener varias cosas muy importantes aquí que debemos guardar. Los obstáculos, cuando los tengamos, tenemos que ir a la presencia del Señor. Cada obstáculo que tú tengas, vete a la presencia del Señor. Textualmente dice la Escritura, Moisés clamó. En medio de la adversidad, tú tienes que clamarle a Dios. En medio del problema, tú tienes que clamarle a Dios. Dice que además, yo te digo algo, dice aquí, no te gastes tus fuerzas quejándote todo el tiempo. Más bien, hermano, invierte tu energía hablando con Dios, buscando la presencia de Dios. Porque tus fuerzas en la amargura se van debilitando cada día. Te haces más débil cada día. ¿Por qué? Porque vas perdiendo fuerza. Porque el pecado de estar señalando a Dios y estar criticando a Dios cada vez te hace menguar más a ti. Yo te digo algo, Dios no tiene la culpa de los problemas que tú tienes. Son tus malas decisiones las que te llevan a un problema. Entonces, cada mala decisión que tú tengas tiene una consecuencia. Y en esa consecuencia es que tú tienes que arrepentirte y buscar la presencia de Dios para que Él te pueda ayudar a salir de ahí. Ya deja de estar culpando a Dios. Deja de decir que todo lo que te pasa es culpa de Dios. Porque Dios no tiene nada que ver, porque tú tienes libre albedrío para hacer lo que te conviene o lo que no te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te conviene, dice la Escritura. Entonces tú verás cómo actúas para llegar hasta ese proceso. Y el Señor le mostró a Moisés lo que él debía hacer. ¿Sabe? Vámonos al Salmo 18, versículo 6, que dice: En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, cuando yo estoy angustiada, cuando tengo problemas difíciles, yo no voy a buscar a más nadie, sino en mi angustia busqué al Señor, y Él me oyó desde su templo santo y me bendijo. Entonces yo no tengo que buscar a más nadie. La Biblia dice que cuando el tronco cayó al agua, las aguas se endulzaron. Hermano, tremenda victoria Dios le volvió a dar aquí al pueblo de Israel. Ellos vieron que era un agua que era inapropiada para el ser humano. Y sin embargo, Dios hizo un milagro bien poderoso, que era un tronco de un árbol cayó y las aguas se endulzaron, porque el Señor tiene el poder para cambiar tu amargura en dulzura. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel de mi boca. Dios enseña al pueblo de Israel que los mandamientos son miel a tu boca. Cada vez que tú estudias los mandamientos y caminas en los mandamientos, tu vida se endulza. Porque esa palabra es la que va a cambiar, va a sacar las amarguras, los resentimientos, va a cambiar todo. Entonces tu vida se va a endulzar. No es que sea un dulce y una miel que te estén echando, no. Es lo que significa caminar bajo los parámetros del Señor. Además te digo algo, hermano. Con cierta frecuencia, lo amargo de nuestra vida tiene muy adentro sabores dulces. Hay personas que son muy malas, que hacen cosas muy malas, pero dentro de esa maldad hay algo muy dulce en las personas. Hay que llegar a ellos. Si usted estudia la vida de ellos, cómo fueron de niños, cómo los maltrataron, cómo les dieron, cómo los encerraron, todas las cosas que vivieron.
Por eso a veces soy una de las personas que no encierro, a pesar de que vea la maldad más grande, algo bueno tiene que tener una persona, algo bueno. Pero hay que detectarlo para ayudarlo a salir de los espíritus que están dentro de él, que son ellos los que hacen el daño, que usan los cuerpos, y eso ya lo sabemos espiritualmente. Tenemos que ayudar a todas esas personas. Entonces, hermanos, lo amargo esconde algo dulce que solo lo conocen los que experimentan esa dulzura en su vida. ¿Y sabes cuándo pasa? Cuando buscamos a Dios. Entonces ya lo que nos sirve se va quitando de nuestra vida. Y el amor, esa misericordia, esa gracia de Dios se va derramando en nosotros. ¿De dónde surge una raíz de amargura? Te hago esa pregunta. Vamos a Efesios 4:31, que dice de esta manera. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. De una experiencia dolorosa que pasamos cada uno de nosotros o que estamos atravesando, una experiencia muy traumática, hermano, en la cual fuimos desilusionados, en la cual fuimos lastimados. El pueblo de Israel estaba como desilusionado. Se sentía lastimado porque no tenía agua. Por eso la amargura se confirmó peor en ese momento en Israel. Pero si antes te quiero decir, te traigo unas muy buenas noticias en esta mañana. Ya nadie te puede hacer daño desde el día en que decidiste caminar con el Señor. Amén. Pueden hacer lo que sea contra tu vida, que Dios no va a permitir ningún daño para ti, porque la única manera que pueden seguir lastimándote es si tú decides aferrarte al dolor y dejar pasar por tu mente el dolor y dale con el dolor y pasan 50 años y estás con el mismo dolor. Es tiempo de cortar, porque es una maldición que nos aparta de Dios. Es tiempo de cortar esa raíz de amargura en nuestra vida y empezar a caminar bajo la cobertura del Señor. Mira, dice la Escritura que allí los probó. ¿Dónde? En el desierto. ¿Dónde? Cuando no había el agua. ¿Dónde? Cuando el agua estaba amarga. Ahí los probó Dios y no pasaron la prueba. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Dice que dice Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Entonces, hermano, que no diga nadie que Dios no nos prueba. Y si probó Dios a Abraham, Dios dice que el Señor nos prueba a nosotros, nos pasa como el oro y como la plata, por el fuego, para probarnos, para ver si estamos purificados, caminando con Él en santidad. Mira lo que dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Necesitamos pasar por el fuego, por el calor, para nosotros ser purificados, para ser santificados de parte del Señor. Entonces sí lo necesitamos, hermano. Nosotros podemos caer en la tentación de la murmuración. Se lo digo hoy en esta mañana. Podemos quejarnos, podemos llorar, podemos patear, desanimarnos, volver atrás, ¿verdad? Como quiso hacerlo en ese momento el pueblo de Israel, ya quería volver atrás. Pero tenemos que aprender a hacer lo correcto. Pararnos y ver qué es lo que estamos haciendo y decir, buscar la presencia y buscar la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Tercero, Dios quiere cambiar tu amargura y darte nuevas fuerzas para mostrar su gloria y su poder en tu vida. Vamos a Éxodo 15, 26 y 27. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, mi hermano, lo primero que tenemos que hacer nosotros es oír atentamente la voz de Dios. Dios nos habla directamente. Hoy Dios nos está hablando a todos. Nos habla directamente. E hicieron lo recto delante de sus ojos. O sea, mi vida tiene que ser una vida de testimonio. Tengo que caminar delante de Dios en todos los momentos de mi vida. Y dieres oído a sus mandamientos. Hoy estamos dándole oído a sus mandamientos. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios para edificar nuestra vida espiritual, pero también para edificar nuestra vida personal aquí en la tierra, porque todavía no estamos en el cielo, hermano.
Pero no solo eso, sino, no de oídos, sino que guardarlos en el corazón. Porque de lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Y en tu corazón debe abundar es la palabra de Dios en tu vida. Mira, esta gente estaba súper molesta porque el agua era amarga. Esa agua hasta el día de hoy, hermano, estas aguas son salítricas, son aguas saladas y amargas que no se pueden tomar. Ellas están ahí en el mar muerto donde no hay vida de ninguna clase en ese mar, porque es demasiado salada el agua, no hay vida ahí. Y vale la pena que usted y yo nos hagamos esta pregunta: ¿por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando sus aguas saladas y amargas? ¿Por qué? ¿Por qué se manifestó Dios? Es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta que esta es una tierra costera, como te dije, y ahí está ese mar que nadie lo puede tocar, nadie puede hacer absolutamente nada con él, pero de las cosas que están muertas, Dios produce vida. Dios endulzó esa agua para que ellos en ese momento en Mara pudieran tomar, porque las aguas de Mara están ahí al lado del Mar Rojo. Y entonces Dios les permitió tomar esa agua ya endulzada por la misericordia y el amor de Dios que tenía hacia ellos. Entonces, ¿qué permite ver que donde hay muerte, nuestro Dios genera vida? No, antes nosotros éramos muertos espiritualmente, Dios ha generado nueva vida en nosotros, ha cambiado nuestra vida. Y esto nos enseña que en medio del desierto Dios puede hacer florecer un jardín. Ya lo vimos, ya en los desiertos por allá, por Israel, los desiertos ya se está sembrando. Antes no se podía ver una tierra árida, por eso que el desierto es árido, no tiene agua ni tiene nada. En medio de tus dificultades, Dios te puede hacer florecer. En medio de tus dificultades, Dios te puede dar la victoria. El Señor puede mostrar su gloria. Si mostró su gloria con el agua de Mara para que ellos vieran ese tremendo milagro, también Dios va a mostrar su gloria en tu vida y en mi vida, en las circunstancias en que nos encontremos nosotros. ¿Por qué? Porque Él puede establecer su bendición como quiere, cuando quiere y en quien quiere y en el momento en que Él así lo decide, porque para Dios todo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, hermana, todo lo posible lo puede hacer Dios. Ellos ya estaban cansados, ellos ya estaban angustiados, pero Dios, mira lo que hizo en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué hizo Dios? Ellos estaban cansados, ellos estaban sin fuerza, ellos estaban hastiados, pero Dios les dio una nueva fuerza para poder continuar. Si tú estás cansado, abatido, hermano, Dios te va a dar una nueva fuerza. Si lo hizo con Israel, contigo y conmigo, también Dios lo va a hacer. Te va a dar una nueva fuerza para que te puedas levantar, para que puedas realizar las actividades que te tocan realizar en este tiempo. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado y cansado, ya lo vimos ahorita, estaban demasiado desanimados, pero el Señor solo endulzó las aguas y eso hizo que el pueblo reaccionara, eso hizo que el pueblo volviera en sí. Y no solo eso, hermano, sino que los llevó a Elim. Dice que Elim, hermano, es donde está la abundante provisión de Dios. Mira de dónde los trajo y a dónde los llevó. Donde habían 12 fuentes de agua que se cree que son una por cada una de las 12 tierras que tenían que repartir, cada uno de los 12. Y también eran árboles grandes. Eran las 12 tribus donde ellos tenían que repartir, habían 12, pero habían 70 palmeras. Usted se puede imaginar el fresco de las palmeras, tenían abundante agua, estaban bajo las palmeras en una tierra que era muy fructífera. Dios los llevó a un lugar especial a pesar de que se quejaron y señalaron a Dios. Yo le digo en esta mañana, haga un pare y deje que Dios muestre su gloria en ti. Elim quiere decir árboles grandes. ¿Dónde estaba la confianza de ellos antes de llegar a Elim? Habían perdido la confianza en Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Nuevamente le muestra su confianza. Lo lleva a Elim, que son árboles grandes, porque las palmeras son bien grandotas. Las aguas de Mara contrastan con la fuente del agua de Elim, porque las aguas de Mara representan la incredulidad quejosa del pueblo de Israel, una actitud que no confiaban en Dios. Pero el agua de Elim representa la abundancia de parte de Dios. Cuando usted está con los Dios, la abundancia a su vida va a llegar. La palabra menciona esas 12 fuentes de agua, donde ellos de verdad disfrutaban
disfrutaron de esas fuentes de agua por un determinado tiempo de parte de Dios. El problema, dice aquí, no era la falta de agua, porque Dios podía darle agua. El problema aquí fue la falta de fe, la falta de confianza y de seguridad que Dios sabía que tenían, y por eso los pasó por ahí para que aprendieran una gran lección. Cuando tú y yo estamos pasando por el desierto, es que tenemos que aprender una gran lección de parte de Dios. ¿Y cuál es? Depender única y exclusivamente de Dios. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Ese es el lugar de renovar nuevas fuerzas, Elim. De tener abundante agua, o sea, abundante palabra, abundante unción, abundante prosperidad. Eso es lo que significa Elim para nosotros. Ellos llenaron nuevamente todas sus vasijas de agua para poder seguir en el desierto, para poder conquistar la tierra que era la tarea de ellos. Hermanos, concluyo este tema para decirte que el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos. Dios siempre está atento al clamor de sus hijos. Dios siempre te va a levantar en cada proceso de tu vida, porque Dios está contigo y Dios está conmigo, guiándonos, protegiéndonos detrás de todo obstáculo, para mostrarnos la gran victoria que Él tiene para todo su pueblo. Todo aquel que dice que es hijo de Dios, ya la victoria está sobre su vida. Amén. Que tengan una linda tarde, hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.